Hola, buenos días a todos. Soy Sergio Lumbreras, soy el responsable de marketing de Alhambra y en esta ocasión pues vamos a desarrollar un webinar organizado conjuntamente con nuestra área de ciberseguridad denominada OneSec y Qualys, que es un colaborador habitual de nuestra área de ciberseguridad. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra intención, vuestro interés y vuestra asistencia a este webinar, a este ciclo de webinars que estamos organizando desde el área de ciberseguridad, que este es el tercero que hacemos ya desde comienzo de año. Y bueno, muchos repetís, ¿no? Y os agradecemos vuestra participación. En este caso contamos con José María Ochoa, que es el responsable del área de ciberseguridad de Alhambra, de OneSec, y con Sergio Pedroche, que es el responsable comercial y técnico para España y Portugal de Qualys, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a comenzar. Como siempre decimos, a la derecha tenéis un apartado de preguntas y respuestas. Podéis ir escribiendo cualquier duda o cuestión que queráis hacer a los ponentes que vayan surgiendo a lo largo de las presentaciones y al finalizar las mismas, pues se las lanzamos y ellos os las van respondiendo. Y al finalizar el evento, pues como siempre os dejamos un pequeño cuestionario para que por favor nos lo rellenéis porque en marketing nos es de mucha ayuda para seguir generando contenidos que puedan ser de vuestro interés. Así que sin más, José María, todo tuyo. Fenomenal. Bueno, comentar que Sergio no lo ha dicho, pero se graba la sesión, ¿verdad? Para que luego la Sí, puedan tener disponible. eso es. Y luego las presentaciones igualmente os las haremos llegar junto con la grabación del vídeo. Perfecto. Muy bien, pues gracias, Gracias. Sergio. Bueno, pues yo soy José María Ochoa, soy el director del área de seguridad, como ha comentado mi compañero Sergio. Y en el área de seguridad, la parte se denomina OneSec, que es dentro de la compañía Alhambra IT. Digamos que nos identifica como especialistas en seguridad a todo el troncal, desde el ámbito de negocio hasta el de operación. Y bueno, pues este ciclo de eventos que hemos ido haciendo durante este último mes, que han sido tres, con este que se finaliza uno de ellos, volveremos a abrir el siguiente mes otro ciclo, eh, digamos que para interesarnos por la protección de otros ámbitos, pero por repasar, hemos hecho vigilancia y control del usuario, control y vigilancia de la parte de los servicios cloud de las compañías y cómo mejorar esa capacidad del perímetro, de la protección. Y la de hoy, que es queremos que se haga un buen foco sobre la parte del endpoint, que es el nuevo perímetro a cubrir, ¿no? Y por eso hemos elegido la colaboración con Qualys como una de las referencias punteras en el mercado. Y además que, como vais a ver, no trata solo de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado de protección antivirus, protección EDR, etc., sino que vamos un poco más allá y ahora os damos el porqué. Así que lo que sí que nos gustaría es que este tipo de cosas se supongan la capacidad de escuchar un poco más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados, porque es verdad que ya estamos escuchando mucho en las noticias todas las campañas de phishing y más con el ámbito de la pandemia, las campañas de phishing, de ransomware y demás. Sabemos que eso se genera con ingeniería social, se genera con ataques más o menos dirigidos, pero seguimos entendiendo que con controlar a los usuarios en sus puestos con una V, con un antivirus, es suficiente. Y realmente lo que queremos es que cambiemos un poco esa visión y entendamos que el paradigma de protección ha cambiado claramente, ¿no? Nos hemos, al reaccionar a esas campañas, a esas noticias, realmente hemos reaccionado suficientemente bien, nos hemos preocupado por la parte de concienciación del usuario, que ya desde los especialistas de seguridad llevamos mucho tiempo comentando que era algo imprescindible, pero realmente nos hemos quedado un pelín ahí y queremos daros una visión adicional de lo que supone el preocuparse por un entorno que muchas veces está un poco alejado de la preocupación diaria de los responsables de seguridad y de sistemas. Nada más que voy a hablar seguramente entre 5 y 10 minutos porque lo interesante es presentaros el producto de Qualys, que lo va a hacer Sergio Pedroche, a quien le doy las gracias. Y entendiendo que el perímetro ha cambiado, porque esto ya hemos hablado mucho y seguramente con vosotros personalmente incluso también he hablado de esto bastante, todo el mundo ya es consciente del asunto, el uso del almacenamiento en cloud, el uso
de las aplicaciones en cloud, tipo SaaS o cualquier otro tipo, hace que el perímetro se me rompa de lo que yo estaba acostumbrado y se nos va hacia la nube, pero además la explosión del teletrabajo, sobre todo en estas últimas épocas, en este último año y pico, acelerado por, ya año y pico, también cuando digo esto ya se me hace hasta callo, antes eran meses, ahora ya es año. Bueno, nos ha empujado la pandemia a todo el ámbito de teletrabajo. Corrimos, ya lo dijimos la semana pasada en el anterior evento, corrimos, improvisamos, rápido todo, etc, etc, de paradigma de manera completa y me encuentro con un cambio de medio de manera absoluta, bien porque he querido cambiar o bien porque me han cambiado, ¿no? Que como dijimos, me han cambiado. La transformación digital ha sido acelerada por el COVID. Bueno, pues bien, me han cambiado y tengo que entenderlo. La protección de mis sistemas no es lo mismo que hace un año, ni siquiera. A nadie. Ya eso sí que le ha cambiado a todo el mundo. Antes había compañías que iban cambiándola, haciendo su transformación digital de manera más controlada, de manera más estudiada, en algunos casos de manera también alocada, o inconsciente, pero lo manejaban ellos, ahora nos lo han manejado y nos encontramos colgando en la nube prácticamente. Y no solo tenemos que realmente asegurar el perímetro de datos que teníamos anteriormente y que todavía en mucho porcentaje lo tenemos, seguimos teniendo CPDs en nuestros data centers y demás, es decir, no creemos que tenga que desaparecer ese perímetro y esa seguridad en el perímetro. Lo que sí que tengo que hacer es hacer que coexista y que conviva con otro perímetro que está más alejado, que además no se ve y que además tampoco tengo muy claro dónde está, ¿no? El perímetro de la nube, tenemos herramientas para cubrirlos, pero existe un perímetro que si me lo bajo a tierra es más tangible, se toca más. Estábamos acostumbrados a hacer un poco de sanidad en él mismo, es decir, un poquito de antivirus. Nos descolgamos ya del antivirus gratuito y ya entendemos que eso no es antivirus. Y nos vamos un poco a protección de antivirus normal con firmas y demás. Vamos un poquito más allá con la incorporación de sistemas nuevos de detección de EDRs, lo que se denominan EDRs, ¿no? Para detección de nuevas amenazas o de amenazas menos conocidas o no conocidas, que no funcionen contra firmas. Pero nosotros desde Alhambra, desde OneSec, queremos darle una vuelta muchísimo mayor con realmente la finalidad que Qualys refiere en su producto. Y es la necesidad constante de la sanidad del equipo. Realmente el ámbito de cuidar cómo está el equipo, además de cómo puede estar después de un ataque, es importante tenerlo en cuenta. Y aquí es donde realmente vamos, ¿no? A la parte de la sanidad del propio equipo y la detección avanzada de impactos. Y si hay mala suerte y han impactado de algún modo, pues tener la capacidad de tener herramientas suficientemente buenas como para poder hacer una remediación y un forénsico, que además suele ser importante para las remediaciones. Lo que decimos siempre es que lo que no se ve no pasa. Bueno, pues no pasa o sí pasa, ¿no? Una de los claims más que pone más hincapié Qualys, el propio Qualys, es que si tú no lo puedes, no lo vas a poder asegurar o no vas a poder securizar nada si tú no lo ves o tú no lo conoces, ¿no? Eh, si no lo ves, no lo conoces, no es que no exista, existe. Y como siempre decimos, hay varios tipos de empresas, básicamente dos, las que han sido hackeadas y no las que van a ser hackeadas. Esta sería una tercera que seguramente sea inferior, pero es que hay otra que ya han sido hackeadas y no lo saben, ¿no? Y tener un plan siendo consciente de esto y unas herramientas que me permitan llevar a cabo ese plan es la mejor táctica y la que no es buena es esta, ¿no? Es meter la cabeza debajo y decir, oye, yo no lo sabía, esto es muy nuevo. Este ataque es día cero, joder, no se sabe. Por eso me lo he comido, porque es día cero. Bueno, hay gente que mete la cabeza y dice, por eso me lo he comido, porque es día cero, y hay otras personas, otras compañías que lo que hacen es que generan una estrategia. ¿Cómo? Lo primero, siendo conscientes del riesgo que existe y los vectores de ataque, estando muy actualizado, viniendo a estos tipos de seminarios. Lo segundo, generando una estrategia realmente, decir, oye, yo tengo económicamente estas limitaciones, pero puedo diseñar una estrategia a mi medida, ¿no? No hace falta el desembarco de Normandía, ¿no? Quizá la estrategia de la batalla de Cannas me va a valer, es decir, siempre y cuando haya una estrategia, va a ser siempre correcta. Nadie nos va a poder decir
que no estamos madurando mi capacidad de resistencia ante la evolución de los ataques. Pero tenemos que ser conscientes y hacerlo, porque realmente para entender esto y entender que la estrategia genera una mejora en la capacidad de la gestión de los impactos, incluso de la prevención, pues esta diapo la llevo poniendo 3 o 4 años al menos, si no son 5, y no cambia nunca, porque intento siempre cambiarla y siempre me voy a los mismos porcentajes. Estamos igual que hace 10 años prácticamente, y que hace 12 y que hace 13 seguramente. En algunas cosas, en otras en protección hemos ido acumulando cosas y hemos ido gestionando mejor. Pero realmente cuando hacemos una visión de cuánto nos cuesta en tiempo podernos recuperar sobre un impacto, pues estamos en estas, ¿no? Estamos en estas cifras habitualmente y varían poco en los días. Pueden variar, depende de la madurez realmente, no de la implantación de hardware que hemos estado haciendo, sino de la gestión de las mismas. Y ahí las compañías sí que difieren un pelín. Para poneros un poco en día, más o menos una media de 35 días entre que me impactan y que me recupero. Algunos de ellos, el 60% de las pymes, desaparecen. Hay estudios que lo refrendan. Bueno, y encima tenemos estas etapas. Una fase de compromiso, que es cuánto tiempo está intentando entrar, intentando comprometer mi red el hacker, el malo, no hacker, el ciberdelincuente. Muy poquito, menos de un tercio. O sea que no somos fáciles. Pero bueno, además de que somos fáciles, encima, una vez que impacta, yo soy súper lento en descubrir. Y esto es una cosa importante en mejorar. Y es uno de los punteros que tenemos que ponernos en la pantalla y definir alguna estrategia hacia el mismo. Y hoy os vamos a dar algunas respuestas sobre esto, ¿no? Y luego, en recuperar no te quiero ni contar, porque si encima si no soy capaz de descubrir, pues no te quiero ni contar a la hora de recuperar, porque no tengo información. Si no he descubierto es porque no tenía información de poder descubrir ese impacto. Por lo tanto, la recuperación va a ser como pueda. El como pueda muchas veces es que no puedo, ¿no? Porque ni siquiera mi backup ya está recuperable, muchas veces está fuera. Nosotros lo que pretendemos es generar siempre estrategias implementando soluciones y gestionándolas que generen que el compromiso cambie. Que el compromiso que al ciberdelincuente le cueste mucho entrar. Pero además de que le cueste mucho entrar, ¿vale? Que nosotros estemos descubriéndole antes de que él haya entrado. Yo ya me estoy dando cuenta de que hay alguien que está entrando o que está intentando entrar, intentando explotar. Y con eso tengo una ventaja brutal. Tengo una ventaja de que tengo información de cómo, de quién y me puedo adelantar claramente. Lo primero a pararlo y lo segundo a que si finalmente consigue entrar, tenga una capacidad de recuperación muy, muy rápida, mucho más rápida de lo que era antes. El plazo se me acorta, pero es que no se me acorta solo el plazo, se me acorta las capacidades de recuperación. Así que la previsión, la detección, el tiempo de respuesta y al final la parte de visibilidad es la que me da estas capacidades de gestión, de normalización y de maduración de los servicios de ciberseguridad en una compañía. Podemos es ir a lo loco y hacer como cuando éramos pequeños, jugando a la gallinita ciega, que molaba un montón, pero te pegabas unos piñazos bastante impresionantes cuando el contexto no lo tenías claro. Cuando hacíamos trampas y mirábamos primero todos, nos poníamos luego el pañuelo, el contexto ya lo teníamos más o menos controlado, ya teníamos visibilidad, ¿no? Pero si no lo hacíamos así y nos pegaban vueltas y vueltas, nos mareaban, el contexto se me iba y iba como loco, ¿no? Al final, el pollo loco cegado. Y encima, si voy a lo loco, pues lo que tengo es la capacidad cero de poder tener conocimiento de lo que me ha pasado, ni siquiera. Ya no solo de lo que podía haber evitado, sino de lo que me ha pasado para poderme recuperar, ¿no? Ya no tendré ni siquiera conciencia de si el backup para poder recuperar un ransomware está también cifrado o no. Y sin embargo, con herramientas como las que vamos a presentar, vamos a poder hacer un forénsico fantástico para hacer una recuperación, un levantamiento, pero incluso seguramente para poder mitigar que el ataque realmente sea mucho más grande en la superficie. A lo mejor lo contengo muchísimo, muchísimo antes por tener este tipo de herramientas que vamos a ver hoy. Al final, lo que también queremos es que no hagamos esto, que sepamos escuchar. Y yo entiendo que muchas veces en los seminarios somos muy pesados. Yo por eso, por ejemplo, hoy me he quitado toda la parte de presentación de compañía. No presento Alhambra ni OneSec. Ya está, ya nos conocéis. Y si no, pues luego nos contáis, ¿no? Y hablamos. Pero lo que quiero es esto. Que no nos veáis como un simple vendedor,
y que no quieres escuchar porque estás en una lucha y no tienes el tiempo, ¿no? Porque es que a lo mejor por escucharnos te das cuenta que si te hacen un impacto con herramientas que te hemos dicho que gestiones y que impactes en tu infraestructura, resuelves ese impacto en 0, como dicen los niños, o resulta que tienes que estar peleando a espada, capa y espada mucho tiempo por no haber escuchado ni siquiera. Así que yo ya de por sí os doy las gracias por estar ahí atentos y escuchar. Y lo importante es escuchar ahora a Sergio, que es Sergio Pedroche, que nos va a dar unas líneas muy claras sobre la protección del endpoint. Por mi parte, nada más, me quedo hasta el final para escucharos y para responder algunas preguntas si surgen en este ámbito, ¿vale? Muchas gracias a todos Gracias a ti, José María. Y si te parece, Sergio, pues te convierto en presentador para que puedas compartir tu presentación. Perfecto. Ya estás. Voy a ver. Gracias, Sergio. Vale. ¿Se ve bien mi presentación? Ahora mismo sí se ve. Perfecto. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer a Alhambra y a OneSec la oportunidad que me habéis dado para presentar nuestra solución. Y bueno, y evidentemente muchas gracias también a los asistentes que, aunque estemos muchos teletrabajando, el tiempo es algo que no abunda ni en pandemia ni sin pandemia. Así que muchas gracias por asistir, ¿vale? Siguiendo un poco la introducción que ha hecho José María, que me la ha dejado a huevo, la verdad, os quiero hablar de esto que veis aquí, ¿vale? Detección, respuesta, predicción y prevención. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Gartner, como todos me imagino que sabemos, promueve una arquitectura adaptativa en cuanto a seguridad, ¿vale? En la que se deben cumplir de forma sistemática estos 4 pilares: la predicción, la prevención, la detección y la respuesta, ¿vale? De una forma continua, monitorizando y haciendo el análisis. ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos la mayoría? Pues que esto no se cumple nunca. Lo único que conseguimos normalmente es detectar, como ha explicado José María, tarde y mal, y responder de la mejor forma que podemos. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre introduzco qué es Qualys haciendo preguntas, ¿vale? Y poniéndome en el lugar del cliente, que suele ser bastante repetitivo en cuanto a las respuestas en este sentido, ¿vale? Vamos a ir viendo. La primera pregunta para medir la salud de un servicio de análisis de vulnerabilidades, de monitorización o de respuesta a incidentes es: ¿tienes un inventario de activos? Normalmente aquí la respuesta suele ser sí, o es un Excel, es un CSV antiguo, no está actualizado, creo que sí, que tengo el inventario bien, ¿vale? Para nosotros, como decía José María, el pilar fundamental es la visibilidad. Es desde el que se empieza a construir cualquier servicio en seguridad, porque si no sabes lo que tienes es imposible poder protegerlo, ¿vale? La segunda pregunta es: ¿cómo hacemos la gestión del volumen de las detecciones, de los eventos de seguridad, de la frecuencia que utilizamos para analizarlos? Al final esto es bastante común desde hace muchos años, por desgracia. Tenemos tal volumen de cosas que analizar y que ver que nos satura, nos supera, ¿vale? Y luego tenemos otro problema recurrente, que es la frecuencia. Normalmente, por ejemplo, para hacer análisis de vulnerabilidades, instalamos una sonda en la red, lanzamos escaneos y lo lanzamos pues como una vez al mes o cada 15 días, por ejemplo. Y esto es como una PCR. Tú te haces una PCR y sabes que en ese momento estás o no contagiado del coronavirus. Pero en cuanto sales de la consulta, ya te puedes haber contagiado. Entonces, entre foto y foto, entre PCR y PCR, estás ciego, no sabes cómo estás. Pues aquí pasa un poco algo parecido, ¿vale? La tercera pregunta es: ¿cómo priorizáis? ¿Vale? Con todo ese volumen de eventos y de detecciones, ¿en base a qué priorizáis? Bueno, la respuesta aquí normalmente suele ser: bueno, priorizamos por lo más crítico. Claro, pero ¿qué es lo más crítico? Lo más crítico tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con tu negocio, tiene que ver con tus activos, tiene que ver con mucho contexto
que no siempre tiene que ser el mismo. Entonces, una vulnerabilidad crítica, por ejemplo, un evento de detección de malware crítico no es igual en un sitio que en otro. Y aquí también pongo un ejemplo símil relacionado con la salud, que es tú cuando llegas a urgencias te tienen que hacer un triaje inicial. Es decir, no tiene la misma prioridad alguien con el codo roto que alguien que acaba de sufrir un infarto. Pues aquí es exactamente lo mismo. Necesitamos herramientas y soluciones que nos ayuden a fijarnos en lo que de verdad es importante para nosotros. La cuarta pregunta ¿es un proceso ágil? ¿Estáis integrados con otras herramientas? Aquí normalmente ya la respuesta suele ser o risa o lloro, porque no suele ser un proceso ágil, depende de otros departamentos, las integraciones son prácticamente nulas. Obviamente, si no hay integraciones, no hay automatismos que nos ayuden a ser más flexibles y más rápidos a la hora de responder. Y claro, obviamente, con la última pregunta, aquí ya sí que surge la sonrisa definitiva, que es, claro, yo todo el proceso anterior, vamos a imaginar que lo hacemos muy bien, ¿no? Tenemos una capacidad de detección y de monitorización brutal y estamos muy bien en ese sentido. Pero si no damos respuesta a lo que encontramos, si no remediamos o mitigamos nuestros problemas, no estamos haciendo nada. No estamos siendo eficientes realmente. Estamos en las mismas. Por lo tanto, lo más importante es focalizarnos en el nivel de riesgo. Tener en cada momento claro, pues un poco, y perdonadme los símiles con la salud, pero es que me vienen como anillo al dedo, es el tema de los semáforos. Aquí no hay que hablar de cosas muy técnicas o de CVSS o de CVEs o de malware o de... No. Es algo muy sencillo. Es verde, me puedo tomar el café tranquilo. Rojo, le tengo que pegar la colleja a alguien. ¿Vale? ¿Qué se suele decir sobre estos servicios también? Pues bueno, seguro que lo habéis escuchado, lo habéis sufrido o incluso vosotros mismos los decís. ¿Qué pasa? Pues que suelen ser un coste alto de licencias. Cosa que normalmente los presupuestos en seguridad pues son ajustados, y más en estos tiempos. ¿Qué ocurre también? Que necesitamos muchos recursos para gestionar este tipo de servicios, y además recursos que tienen una especificidad muy concreta, que tienen unos skills y unas dotes que no suelen ser muy abundantes y no suelen ser muy baratos. También tenemos el problema de que requiere mucho tiempo de análisis, que necesitamos tiempo de esos recursos que se dediquen a ver cuál es el problema, dónde puede estar un incidente y demás. Y por último, pues claro, la relación de ruido normalmente, como hemos comentado antes, suele ser muy alta. Tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella. ¿Vale? Entonces, para el que no los conozca, Qualys tradicionalmente ha sido siempre una solución, un servicio de gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Pero Qualys a día de hoy, como veis aquí, es mucho más que eso. O sea, nos estamos enfocando en el título de la presentación, en la detección y en la respuesta, pero sin olvidarnos de la prevención. Y ahora veremos por qué, ¿vale? Somos un servicio cloud que además contamos con una serie de sensores que son como nuestros ojos, ¿vale? Para entendernos. Al ser un servicio cloud, el cerebro, la inteligencia está en la cloud. Pero necesitamos herramientas, necesitamos ojos que nos den información, que recolecten información para ver, pues eso, para hacer un assessment, un análisis del estado de la seguridad de cada uno de los dispositivos y activos que tenemos en la compañía. Y como veis aquí, nuestro catálogo es pues, muy amplio, cubrimos prácticamente cualquier mecanismo de recolección de información para adaptarnos a cada tipo de entorno, y la idea es focalizarnos en el tiempo real, porque si no nos focalizamos en el tiempo real estamos muertos. Realmente podemos tener una periodicidad más o menos frecuente, pero la clave está en reaccionar lo más rápido posible. Como comentaba antes José María, el tiempo de reacción es la clave, y el de detección, obviamente, pero una vez que tenemos un problema hay que reaccionar lo más rápido posible. Yo tuve la suerte o el privilegio de vivir el incidente de WannaCry en Telefónica. Y he de deciros que después de hacer el forense y de analizar pues, puntos de mejora a toro pasado, ¿vale? Uno de los puntos clave fue el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta hay que ajustarlo y hay que reducirlo siempre a la máxima expresión, porque si no, vamos a tener un problema de nuevo en el futuro, ¿vale?
Entonces, ¿qué propone Qualys en este sentido? Pues un nuevo approach, es decir, un descubrimiento automático con visibilidad global, independientemente de que sean activos que están en la cloud, que están on-premise, que sean móviles, que sean impresoras, lo que sea, cualquier cosa que tenga IP, lo vamos a descubrir, lo vamos a gestionar, ¿vale? También vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades, también de la higiene de la configuración de las máquinas para tener una visión multidisciplinar, por así decirlo, tener distintos ángulos de visión para poder tener contexto, que es lo importante también en estos casos, poder priorizar, ¿vale? Poder fijarnos en lo que de verdad nos interesa y lo que es más crítico para nuestro negocio en cada momento y poder dar respuesta. Que esto nunca se había hecho hasta ahora, que al final es cerrar el círculo completo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues como os he explicado antes, con una serie de elementos que nos permiten recoger información de nuestro entorno, de nuestra red, de nuestros servidores, de donde tengamos nuestros activos. ¿Para qué? Pues para enviar todos esos datos en bruto, de forma cifrada y segura, obviamente, procesarlos en nuestro cerebro y conseguir que normalizarlos, categorizarlos y enriquecerlos. ¿Enriquecerlos con qué? Con nuestro contexto, ¿vale? Tener toda esa telemetría de datos y de esos distintos puntos de vista, pues desde el punto de vista de IT puro y duro, de inventario, de sistemas, de software, de sistemas operativos, pero también de otra serie de cosas, de eventos, de procesos que pasan en las máquinas, de claves de registro que se pueden modificar, de cualquier cosa que ocurra en la máquina, ¿vale? También damos la opción, como veis aquí, de priorizar de una forma muy sencilla. Es decir, con estos simples elementos que tenemos aquí, podemos conseguir hacer de un problema muy grande un problema muy pequeño y fácilmente asumible por cualquiera, ¿vale? Ahora veremos en la demo cómo se hace. Y cerrando el círculo que hemos visto, la remediación. Es decir, poder estar siempre actualizado hasta la última versión, correlar qué debilidades tengo y qué necesito para corregirlas, desplegar en cualquier momento, en cualquier lugar, ahora que hay tanta gente trabajando desde casa, y obviamente soportando sistemas operativos y no solo sistemas operativos, sino aplicaciones de terceros. ¿Con qué intención? Pues desde un mismo sitio, desde una misma consola, desde un mismo servicio, un mismo agente puede hacer todo esto que estamos hablando. Pero claro, una cosa es la remediación en cuanto a vamos a actualizarnos y estar lo más al día posible para evitar riesgos, para reducir esa superficie de ataque y reducir los riesgos, pero siempre puede ocurrir que tengamos un incidente de seguridad o un ataque, ¿de acuerdo? Como sabemos todos, los ataques cada vez son más rápidos, más sofisticados, más eficientes y como comentaba José María antes también, pues la mayoría de EDRs están enfocados más al tema de pues, antivirus y son antivirus tradicionales modificados y se fijan solamente en el malware. Pero claro, la protección del puesto de trabajo lo que realmente requiere es contexto, criticidad, riesgo. No es lo mismo proteger el portátil del director financiero que pues el de un empleado base, por así decirlo, ¿vale? La calidad, la cantidad de información o datos confidenciales que pueden tener no es la misma. Entonces, claro, los EDR normalmente no se fijan en este tipo de detalles y sobre todo lo que venimos diciendo desde el principio. No solo se trata de detectar y responder, que es importante, pero no hay que olvidar el futuro, porque la idea es poder prevenir y predecir para evitar que vuelva a ocurrir, porque si no estamos en las mismas. Aquí, como podéis ver, de forma rápida, es pues un poco las fases, ¿no? Cuando tenemos un incidente o estamos sufriendo un incidente y lo hemos detectado, que sería el presente, ¿vale? Tenemos que responder a toda esa serie de preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Por dónde ha pasado? ¿Cómo puedo pararlo? ¿Quién es el responsable? ¿Qué se ve impactado ante esto? ¿Vale? Pero normalmente las soluciones que hay en el mercado se fijan en esta parte, olvidando un poco las otras dos, ¿vale? Que es, primero, el poder hacer un forense, el analizar la causa real de por qué ha ocurrido, ¿vale? Que sería la parte del pasado, cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido, ¿vale? Quién es el paciente cero, desde dónde se ha empezado a desplegar este malware, por ejemplo, y obviamente también la parte del futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir que no vuelva a ocurrir, porque si no, no estamos haciendo nada, no conseguimos nada. Pues esta es un poco la necesidad, ¿vale? La necesidad de tener una solución como Qualys, que es un EDR multivectorial,
¿vale? Aunque a mí no me gusta mucho el tema de las siglas, porque todo el mundo habla de siglas ahora mismo y es un poco jaleo, ¿vale? Pero un poco para que os quedéis la idea. Identificación, prevención, detección y respuesta sin olvidar el futuro. ¿Y para qué? Para que nos entendamos. Primero, eliminar la causa raíz. Segundo, reducir el tiempo de respuesta ante un incidente. Y tercero, y no menos importante, minimizar el impacto en el negocio. Porque al final todo esto es impacto en el negocio. La seguridad al final es difícil medirla y es difícil solicitar presupuestos y que se aprueben y demás, pero no es imposible. Y es bastante sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio online y facturo X euros a la hora, si mi negocio online se cae, yo puedo saber cuánto tiempo está caído, cuánto tiempo me va a repercutir en mi negocio, en mi facturación. Entonces, no es tan difícil y no es imposible, ¿vale? ¿Y qué hacemos en Qualys para el tema del endpoint? Pues bueno, aprovechando toda la telemetría que hemos ido viendo de parches que tenemos disponibles o instalados, vulnerabilidades, higiene de la configuración de la máquina, análisis de ficheros, procesos, de conexiones de red, toda esta telemetría, ¿vale? La mandamos a nuestro cerebro, a nuestra parte de inteligencia, y lo que conseguimos es poneros las cosas fáciles, básicamente. Es decir, qué está remediado, qué es conocido, qué es nivel de riesgo bajo, qué es nivel de riesgo medio y si tienes un problema o no. Es decir, confirmado. Tienes un fichero malicioso, tienes un proceso malicioso, tienes una conexión exterior que estáis filtrando datos o que te han atacado, básicamente. Así que no me quiero enrollar más y esta es la presentación y quiero enseñaros realmente la consola, que es la parte divertida, ¿vale? Veis mi pantalla, ¿verdad? No hay ningún problema en cuanto a... Perfecto. Vale. Bueno, como veis, Qualys es un servicio modular en el que tiene una gran capacidad en cuanto a seguridad y en cuanto a funcionalidades, ¿vale? No voy a entrar en todas, voy a centrarme pues, en las que hemos visto, ¿vale? Primero de todo, pieza angular, inventario, global e ilimitado, ¿vale? Como veis aquí en este cuadro de mando, pues tenemos activos gestionados, activos no gestionados, nuestra localización, es decir, un entorno, una parte en la que podamos tener visibilidad de todo y que esté actualizado en tiempo real, ¿vale? Pero de todo es absolutamente de todo, servidores, endpoints, dispositivos de red, máquinas virtuales, entornos cloud, cualquier cosa que tenga IP, para Qualys es un activo. ¿Por qué? Porque si tiene IP puede tener información o procesarla. Si tiene información o la puede procesar, es susceptible de que sea atacado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como podéis ver, pues también podemos ver el tema del software en cuanto a licencia comercial, licencia open source y la categorización y normalización que hemos visto en la presentación anterior. ¿Vale? Y os voy a hacer un ejemplo rápido. Si me deja. Bueno, justo ahora, como siempre, el efecto demo. Bueno, vamos a pasar entonces a VMDR mientras esto se carga. Y ahora os enseño un ejemplo de cómo buscamos en nuestro inventario. La siguiente parte al inventario, como veis aquí en lo que hemos visto antes, sería la parte de pues, analizar vulnerabilidades, detectar y poder monitorizar y priorizar, ¿vale? Como veis aquí tenemos todas las funciones que hemos visto y os voy a hacer un ejemplo de priorización, que es la parte que más me gusta en este sentido, ¿vale? Sería tan sencillo como esto que vais a ver. El primer paso sería seleccionar cuáles son los activos que queremos analizar para priorizar, ¿de acuerdo? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, los que tengan la etiqueta de entorno cloud y que estén en un entorno de Azure, ¿vale? Selecciono estas dos etiquetas para ver qué activos tengo ahí. Vale, pues como veis aquí tenemos 86 activos que cumplen esta condición y tenemos en torno a 5.000 vulnerabilidades, ¿vale? Cosa, digámoslo así, poco manejable. 5.000 vulnerabilidades no saben ni por dónde empezar. De hecho, si os fijáis, hay más de 1.000 críticas. Por lo tanto, dentro de esas 1.000 críticas, ¿cuál es más crítica? Ahí es donde voy, ¿vale? Y aquí veis un poco los elementos que tenemos para hacer la magia, ¿vale? ¿Cómo priorizamos? Pues
o bien filtrando por antigüedad de la detección, o bien filtrando por indicadores de amenaza en tiempo real, o bien ajustando la superficie de ataque de nuestros activos en función de lo que nos convenga analizar en cada momento. ¿De acuerdo? Yo en este caso le voy a quitar las vulnerabilidades que sean más antiguas de 180 días, porque entiendo que si llevan 180 días, porque no se puede actualizar, es un sistema legacy que no se puede reiniciar o lo que sea. ¿Vale? En cuanto a amenazas, veis aquí que tenemos muchísimos tipos de indicadores, pues que sea wormable tipo WannaCry o que tenga un exploit público que se pueda utilizar o que se esté activamente atacando en Internet. ¿Vale? Yo lo voy a dejar como está. Y en cuanto a superficie de ataque, vemos que también se puede ajustar, ¿vale? Que se pueda, por ejemplo, pues vamos a fijarnos solo en activos que tengan presencia en Internet, que son los más críticos porque están expuestos, o que la vulnerabilidad o la detección se pueda mitigar por configuración. Bueno, como queramos, yo lo voy a dejar como está, ¿vale? Y le voy a dar al botoncito mágico. Vamos a priorizar. Vale, pues como veis aquí ya van saliendo los datos. Pasamos de tener 86 activos a fijarnos simplemente en 44, que es más o menos la mitad. Bueno, ya la reducción es sustancial, ¿vale? Pero la clave está aquí, ¿vale? En esta pantalla del centro. Veis que las vulnerabilidades priorizadas pasamos de 5.000 vulnerabilidades en total casi a fijarnos simplemente en 19. Esto es brutal porque nos simplifica muchísimo la vida. Esta semana tenemos que fijarnos en estas vulnerabilidades. ¿Y cómo las podemos corregir? Pues fijaos aquí a la derecha. Tenemos la opción de poder parchear desde aquí directamente, ¿vale? Tanto si es sistema operativo como si es software. Por lo tanto, desde un único punto hacemos que la gente de sistemas y la gente de seguridad, que a veces no son la misma y no siempre se llevan bien, por desgracia, la gente de seguridad es bastante odiada porque son los que siempre se están quejando y estamos pidiendo cosas, pues se lleven bien. Es decir, estamos poniendo los dos mundos en el mismo sitio. La perspectiva de seguridad con vulnerabilidades, que aquí las podemos ver, todas las que son, si pueden ser parcheables o no, y el punto de vista de los parches, que normalmente recae más en la parte de sistemas, de IT, que no es una responsabilidad normal de seguridad, ¿vale? ¿Y cuál es el punto de unión? Los activos. Al final la clave son los activos. Por lo tanto, de una forma bastante sencilla, como podéis ver, podemos hacer una priorización y un filtrado de nuestras amenazas y nuestro nivel de riesgo en cada momento. De hecho, para cerrar el círculo, os voy a hacer el ejemplo de cómo se desplegarían estos parches para que veáis que es bastante sencillo, ¿vale? Automáticamente nos abre aquí una ventana. ¿Vale? En el que nos pide una información para configurar el trabajo para desplegar esos parches, ¿vale? Primero nos pide un nombre, luego automáticamente nos recoge las etiquetas que hemos seleccionado anteriormente, ¿vale? La de entorno cloud y de Azure. Aquí tenemos todos los parches seleccionados, que son los que hemos encontrado por defecto, esos 7 parches, pero podemos quitarlos o añadir los que nosotros queramos desplegar, ¿vale? Y además veis que no solo son de Windows, sino que también hay alguno de Firefox y demás, ¿vale? La programación del despliegue la podemos hacer ahora mismo, bajo demanda, o la podemos programar para tal día porque nos viene bien, es un horario que nos encaja en nuestro negocio y le ponemos una duración de 6 horas, por ejemplo, ¿vale? O lo podemos hacer ahora mismo porque es súper urgente, pues podemos hacerlo también desde aquí, ¿de acuerdo? Obviamente podemos también poner mensajes de despliegue, tanto previo como posterior, y mensajes de reinicio, indicando, oye, pues te voy a reiniciar la máquina. Esto en un servidor no aplica, ¿vale? Pero en un puesto de trabajo, obviamente sí. Y por último, ya estaría, ¿vale? Básicamente habéis visto que con 4 o 5 clics podemos hacer un despliegue en caso de incidente de seguridad de forma muy sencilla y priorizando a lo que nos interesa en cada momento, ¿de acuerdo? Vale, esto es la perspectiva de visibilidad, detección, respuesta, pero nos falta la otra parte que hemos visto, la parte de EDR, ¿no? La parte de, vale, tenemos un incidente, ¿qué hacemos? Vale, pues aquí veis que nuestro módulo de Detection and Response lo pone de una forma bastante sencilla también, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, nuestra página de bienvenida en la que tenemos pues lo que hemos venido hablando durante toda la presentación. Detectar, investigar, pero también responder y prevenir para el futuro.
Por ejemplo, si vamos a la pestaña de detectar e investigar, pues ya nos hace un pequeño resumen muy rápido, muy sencillo, ¿vale? De en qué estado estamos en cada momento, ¿vale? Actualmente en este entorno no tenemos ningún ataque de files, pero sí que tenemos conexiones maliciosas y hosts que pueden estar infectados, ¿vale? Y aquí también podemos ver en la parte de respuesta y prevención, pues que tenemos una serie de ficheros posiblemente maliciosos, al igual que procesos maliciosos. Y como veis aquí podemos responder directamente, es decir, podemos poner en cuarentena dichos ficheros o directamente podemos matar esos procesos también, ¿de acuerdo? Si nos vamos a un cuadro de mando para ver el estado en el que estamos, ¿vale? Veis que aquí tenemos, pues, por ejemplo, 31 activos infectados o posiblemente infectados y a día de hoy no tenemos ningún evento malicioso nuevo, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco quiere significar nada, podemos tener los anteriores, ¿vale? De hecho, aquí también nos puede mostrar más información de pues, el top 10 de los eventos maliciosos detectados en los últimos días, de alto riesgo, tanto de procesos como de ficheros, ¿vale? Y vemos aquí que en los últimos 7 días, en la última semana, tenemos varios eventos maliciosos relacionados con Minergate, que están relacionados con la minería de bitcoins y este tipo de cosas, ¿vale? Voy a meter aquí para que veamos. Automáticamente nos hace la búsqueda, ¿vale? En nuestro cuadro. Y vemos que tenemos una máquina con la puntuación que hemos visto antes de la presentación de 10. De 10 significa es conexión con un command and control, con un elemento externo en el que posiblemente lo más seguro es que estemos exfiltrando información de la compañía. Nos estén infiltrando información, mejor dicho, ¿vale? Y además aquí tenemos también una mutación de un fichero y un proceso que parece malicioso, también relacionado con el mismo software, ¿vale? Podemos matar los procesos directamente, pero bueno, para que veáis, voy a enseñaros el nivel de detalle al que podemos llegar en cuanto a estos eventos, ¿vale? Que nos va a servir tanto para reaccionar en el momento como para investigar por qué ha pasado y prevenir el futuro, que es el objetivo de todo esto, ¿vale? Como hemos ido viendo. Aquí veis un poco, pues, qué tipo de malware es, el identificador, la conexión de la IP con la que ha hecho, por qué puerto ha utilizado, el DNS que ha utilizado para salir a Internet. Aquí tenemos además referencias pues, con virus total, por ejemplo, para comprobar si es un virus o no. De hecho, si lo abrimos vamos a ver que no todos los fabricantes lo detectan, pues como es normal. Vale, aquí vemos también el proceso padre del que ha nacido esta ejecución maliciosa y aquí podemos ver el árbol de ejecución de este malware, ¿vale? En el que vemos cuál es el proceso original y cómo ha ido variando y qué acciones ha ido tomando en nuestro entorno, ¿vale? Como veis aquí son 3 conexiones hacia afuera, algo bastante peligroso, ¿vale? Y lo que hablamos también de la visión multivectorial, es decir, el poder contextualizar el entorno y tener otra visión de otros campos, no solo de lo que es malware puro y duro o relacionado con EDR simple y llanamente. Aquí podemos ver que además de los detalles del evento, podemos ver los detalles del activo, ¿vale? Y si nos metemos en él, vais a poder un poco ver hasta dónde podemos llegar en cuanto a detección del activo, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues tenemos el nombre de la máquina, sistema operativo, plataforma, que en este caso es una máquina virtual, con información genérica, ¿vale? De hecho, lo tenemos aquí en Phoenix. Y información típica, pues como del sistema operativo, del hardware, con su ciclo de vida, del software y del hardware también, ¿vale? Volúmenes, particiones, procesadores, servicios que están corriendo en la máquina, usuarios que están creados dentro de la máquina, pues sí, imaginaos que el malware creara un usuario ficticio, por ejemplo, y aquí veis pues, información clásica como interfaces de red, puertos que están abiertos en la máquina, con el software o el servicio que está corriendo por detrás, software que está instalado en la máquina también, como podéis ver aquí también categorizado y normalizado para que sea fácilmente buscable y comprobable. De hecho, en este caso, fijaros que tenemos en esta máquina virtual tenemos el Windows Defender, curiosamente, y tiene un malware que no ha detectado, ¿vale? Aquí tenemos la perspectiva de seguridad más enfocada a vulnerabilidades, pero también tenemos la parte de priorización que hemos visto antes, en la que podemos, pues de todas las vulnerabilidades que tiene esta máquina, fijarnos en cuál es más crítica, que de hecho es esta,
y de hecho seguramente por esta es por la que haya entrado nuestro malware, que es que tenemos una vulnerabilidad en Microsoft Windows de escalado de privilegios desde hace 7 días. Qué casualidad, ¿no? Que tengamos esto aquí y tengamos una infección de malware. Pues esa es un poco la idea, ¿vale? Tener la visión completa de vulnerabilidades, de parches que tenemos instalados o no, pero también la monitorización de ficheros, procesos y posible malware. ¿Para qué? Pues detectar, responder, predecir y prevenir, ¿vale? Perdonad que insista, pero este es un poco el mensaje que quiero transmitiros, ¿vale? Y voy a ver, vale, ya tengo aquí la parte de inventario. Ha tardado un poquito en cargar, pero ha cargado, ¿vale? Vamos a hacer una búsqueda rápida en nuestro inventario, ¿vale? Para que veáis un poco el potencial. Como muchos conoceréis, el año pasado salieron unas vulnerabilidades de Zoom, ¿vale? Con todo el tema del teletrabajo, pues a los ciberdelincuentes les dio por investigar este tipo de herramientas y sacaron bastantes cosas. Entonces, vamos a hacer una búsqueda rápida. Perdón. ¿De qué máquinas tenemos? Windows, y que además tengan Zoom instalado, ¿vale? De una forma muy sencilla, con autocomplementado. En este entorno, por ejemplo, tenemos 5.000, más de 5.000 activos, ¿vale? Y para que veáis, si la demo no me falla, que la búsqueda es bastante rápida y nos dice que tenemos 22 Windows con Zoom instalado, que son estos 22 máquinas que tenemos aquí, ¿vale? Pero me interesa más irme a la perspectiva, perdón, a la perspectiva de... Ay, no me deja. Vaya. Vale, esta es la información de un activo, por ejemplo, también, y voy a volver a ver si me deja pasar a la perspectiva de software. ¿No? Vale. Gajes de las demos, que al final lo tienes todo controlado, pero no te sale como te gusta. Bueno, el caso es que aquí veríamos, por no entretener mucho más, podríamos ver las versiones concretas de Zoom que tenemos, ¿vale? ¿Qué nos posibilita esto? Pues ir directamente a una versión concreta que puede estar desactualizada o que puede estar fuera del ciclo de vida o de soporte del fabricante, lo que nos haría pues, que sea seguramente vulnerable, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues al final es una forma muy fácil y muy rápida de buscar en la parte del inventario que nos ayuda precisamente a esto, ¿vale? No solo a la parte de sistemas y a tener controlado qué software y qué hardware tenemos, sino también el poder hacer búsquedas desde el punto de vista de seguridad para encontrar cosas que nos puedan interesar, ¿de acuerdo? Como veis, soy un poco cabezón y lo vuelvo a intentar. No me rindo fácilmente. Vale. Voy a hacer la llamada desde aquí directamente. Operating System, la misma de antes, la que teníamos 22 activos. Perdón, Windows and software. So. Vale. Pues aquí veis que tenemos 20 versiones distintas de Zoom en Windows instalado, ¿vale? Y por ejemplo, veis esta que tiene la versión 469, por ejemplo, que está fuera del ciclo de vida y de soporte desde el 30 de mayo. Es información que también puede dar, que también puede dar Qualys y que es bastante interesante para amortizar o no las versiones y para estar previstos en cuanto a la hora de actualizar los sistemas o las aplicaciones que tenemos en nuestro entorno, ¿vale? Y tan sencillo como pinchar aquí. Estas 5 máquinas tienen la versión concreta 469, como veis nos hace aquí la llamada automáticamente y estas 5 máquinas las tenemos con Zoom desactualizado. Por lo tanto, estas 5 máquinas o bien tenemos que quitar Zoom o bien lo tenemos que actualizar. ¿Vale? Y bueno, por
mi parte, poco más. Esto era lo que os quería enseñar. Son -5 y quería también dejar un poco de tiempo por si hay alguna pregunta, alguna aclaración y demás. Pero bueno, creo que lo que quería deciros os lo he contado y agradeceros sobre todo lo he dicho anteriormente, el tiempo y el haber estado aquí. Pues muchas gracias a ti, Sergio. La verdad es que has cumplido perfectamente. La demo ha salido, que era lo importante también, ha Justo. funcionado. Lo has cuadrado perfectamente. Mira, hay algunas preguntas, ¿vale? Que os lanzamos. Decía María, entonces todo el control y herramientas del endpoint está en un solo punto. ¿Y el antivirus entonces? Sergio, Vale, tú. buena pregunta. Sí, voy yo. Venga. Sí, la respuesta es sí, está todo en un único punto. Sería en el punto que estáis viendo, ¿vale? En nuestro cerebro de Qualys, ¿vale? Y aquí, como habéis visto, pues está todo. O sea, están todos los módulos y todas las capacidades, tanto de endpoint como de VMDR, análisis de otra serie de cosas, ¿vale? El inventario también estaría aquí, como veis aquí, la parte de parcheo también estaría aquí. Está todo unido, ¿vale? La idea es un all-in-one. Un all-in-one y que cada uno seleccione los elementos que necesita en cada momento. Básicamente es un poco la filosofía de Qualys. Y en cuanto al antivirus, bueno, yo siempre lo digo, el antivirus murió hace mucho tiempo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque básicamente el antivirus funciona basado en firmas, basado en patrones preestablecidos. Es decir, tienes una cierta lógica que si se cumple, identificas que es algo anómalo o algo malicioso que puede hacerte daño en tu equipo. Pero ese mecanismo de detección está obsoleto porque no funciona a día de hoy. A día de hoy, los ciberdelincuentes hacen unos ataques muchísimo más sofisticados que eso, que no se pueden detectar alegremente ni tan sencillamente con firmas. Por lo tanto, un antivirus es como una commodity, es algo que hay que tener, pero un poco por cumplir el expediente, pero realmente el antivirus no te va a proteger ante un incidente cualquiera ahí. Quiero resaltar también otra cosa, que eh, eh, hay una sensación generalizada en cuanto a, no, pero a mí no me van a atacar. Un poco también lo que decía José María antes. No, pues si yo no soy un Telefónica o una gran empresa que me tengan que atacar o que me quieran robar información. Es que, claro, los ataques han cambiado tanto. Ahora mismo, a día de hoy, tú en cuanto tienes presencia pública en Internet, vas a ser atacado. ¿Por qué? Porque no nos atacan personas. Y nos da igual cómo nos llamemos. Da igual que seamos Inditex o que seamos Caramelos Paco. Da igual. Somos atacados por máquinas. Entonces, a las máquinas les da igual cómo te llames. Simplemente en cuanto te vean, te van a intentar buscar las cosquillas y te van a intentar hacer daño. Por definición, es triste, pero es así. Efectivamente, yo también opino lo mismo que Sergio. El antivirus es una cosa que, bueno, pues se tiene como una comoditilla, ya no es muy diferencial y ya está. Y bueno, pues te evitas quizá que te entre el I love you de los años 2000 y poco más. Y poco más. Bueno, oye, tiene su valor, ya está. Pues bueno, Windows Defender o lo que sea, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que intentar es acomodar una visibilidad del contexto mucho mayor para poder hacer frente a esos ataques que son mucho más elaborados al final y con capacidad de detección mucho más complicadas, efectivamente. Y lo bueno de lo que hemos puesto aquí encima, lo bueno es también esa unificación de toda esa visibilidad. Es tan sencillo como que, por ejemplo, si tú tienes una detección, como ha hecho Sergio, de un posible impacto y tú tienes la capacidad de hacer un clic y ver el detalle del activo donde está impactado con toda su vulnerabilidad, etc. Joder, es que eso es un punto que hasta ahora realmente no se está gestionando bien porque tienes que saltar de plataformas, irte a otro lado, mirar otra cosa y es imposible. Nosotros, que en nuestro SOC los analistas tienen que hacer frente muchas veces a impactos, pues, pues cuando tienes una herramienta que te permite hacer una navegación interna con muchas capacidades, pues es un gusto. Y eso es lo que pasa con Qualys en ese sentido. Qualys ha cambiado de ser, o de lo que creíamos nosotros que era, un test de vulnerabilidades fantástico, a ser realmente una herramienta fantástica para tener visibilidad y respuesta y demás. O sea que esto es lo que queríamos poner encima y que nos escucharais decirlo, ¿no? De primera mano. Muy Ok. bien. Pues mira, nos pregunta Carlos Muñoz, ¿sustituye esta solución a instalaciones cloud como por ejemplo ESET? ¿Son incompatibles? Eh, Buena pregunta.
Y creo que ESET se refiere al antivirus, ¿verdad? No somos incompatibles con nadie, ¿vale? Por definición, Qualys es algo que no es intrusivo, que lo somos si nos configuramos así, ¿vale? Pero la idea es ser lo más transparente posible para el cliente. Entonces, en cuanto a compatibilidad con terceros, no tenemos ningún problema, por definición, ¿vale? Lo podemos tener en función de qué acciones vayamos a tomar en las máquinas, que ahí sí que puede haber choques o confrontación de funciones, pero normalmente yo no me he encontrado problemas. Y en cuanto a temas de cloud, hemos pasado muy por encima por el tema, pero obviamente para nosotros los activos da igual que estén en un data center, en las oficinas o en Azure o en AWS, nos da igual. Nosotros tenemos visibilidad global, ilimitada. Ya os digo, insisto en esto porque es la pieza angular de cualquier servicio de estos. Necesito saber lo que tengo, porque es que si no me voy a dejar algo. O sea, yo me puedo poner un escudo, una coraza, un casco y una espada, pero si voy con un pantalón corto, pues me va a dar igual, ¿vale? Entonces, sí, la idea es cubrir absolutamente todo, ¿vale? Además, la Efectivamente. parte de cloud la hacemos de una forma, perdón, muy sencilla, ¿vale? Es mediante conexión API, de forma transparente, que no afecte a lo que haya en cloud en cada momento, pero que con esa conexión API tengamos en tiempo real todos los datos que hay ahí, no solo de lo que está levantado como máquina, sino de configuraciones y de otra serie de cosas que hay que monitorizar y securizar, claro. Efectivamente, es que el tema de endpoint, cuando uno habla de endpoint parece que solo es un equipo y bueno, una parte es un equipo, pero hay un servidor, o sea, para Qualys cualquier device que tiene un EP, pues ya está, es algo que vigilar, efectivamente. Eso es. Y no se pega con antivirus ni con soluciones de protección terceras, exceptuando que cuando le lance el poder mandar el parche, por ejemplo, desde Qualys, pues que el antivirus no te deniegue ese acceso. Entiendo que es así, ¿no, Sergio? No hay Eso es, problema. justo así, justo Efectivamente. así. Vale, fenomenal. Creo que ha quedado respondida estupendamente. Juan Carlos Artacho nos pregunta, bueno, nos dice, no quiero entrar en detalle, pero ¿tiene la interfaz informes y o listados que puedan exportarse a Excel, por ejemplo? Por supuesto. Para que os hagáis una idea, Qualys nació en 1999, lo que significa que es más antiguo que Google casi. Y por lo tanto, el primer tipo de informe que teníamos disponible era un CSV. Es muy tradicional, además es muy común todavía, por desgracia, seguir utilizando CSVs para hacer reporting de este tipo de soluciones, pero por mi experiencia, yo siempre recomiendo ir a otro tipo de modelo de reporting porque el CSV está muy bien, sigue siendo necesario, pero es lo que hablábamos también. Hay tal volumen de cosas que hacer ahí que por mucha interacción, por mucho automatismo, por mucho scripting, por mucha lógica que le podamos meter al CSV, al final siempre va a ser mucho más cómodo. Pues, por ejemplo, lo que hemos visto antes, venirse aquí a un cuadro de mando que se pueden configurar a nuestro gusto y son interactivos, que te permite ser mucho más rápido, mucho más flexible y poder acceder a la información de forma mucho más rápida que con un CSV que al final, bueno, tiene sus limitaciones como todo. Pero sí, CSV, HTML, PDF, absolutamente todos los formatos de reporting tradicional los tenemos, por supuesto. Y también nos preguntaba Juan Carlos si tiene capacidad de bloquear aplicaciones en el cliente. Sí, por supuesto. Ya habéis visto aquí en el ejemplo que hemos visto de minería bueno, que es un malware y que podemos parar el proceso o eliminar el fichero o meterlo en cuarentena. Claro, claro. Esa es la idea. El responder en un endpoint, ya sea un puesto de trabajo, un portátil o un servidor o una instancia de cloud, la idea es poder tomar medidas sobre ello. Porque, claro, lo que hablamos, podemos detectar y podemos saber, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que responder, remediar, mitigar de alguna forma. Al final, por volver al ejemplo que he puesto antes que viví de WannaCry en Telefónica, la primera solución fue desconectar los equipos, quitar el cable. Aunque Quitar suene, el cable. es la primera respuesta, es rápida, efectiva, segura y te garantiza que no va a haber una propagación mayor, porque ya no hay cable, ya no se puede. Estamos hablando de eso, hay que responder y obviamente es imprescindible también poder parar aplicaciones, cambiar controles en el registro, parar procesos, eliminar ficheros, cualquier tipo de acción que haya que tomar se tiene que poder hacer, obviamente. Nos pregunta Carlos, ¿el entorno de los paneles de control, aparte de configurable en cuanto a opciones, es multilingüaje?
tu idioma? Bueno, en parte sí, en parte no. A Qualys, por desgracia, todavía el español le cuesta un poco y no se puede poner en español todo, pero sí que se pueden hacer tus propios cuadros de mando, ¿vale? Por ejemplo, me voy a ir aquí para enseñaros este de aquí. Y sí, sí que se puede poner, por ejemplo, todo esto es configurable, ¿vale? Al final, os voy a enseñar un ejemplo en el que se ven pues, distintos, en este, por ejemplo, de VMDR. Aquí vemos que tenemos una lista ingente de tipos de cuadros de mando, ¿vale? Enfocados pues, a temas de endpoint o a temas de otras soluciones, de parcheo, de vulnerabilidades de BlueKeep o de FireEye, por ejemplo, que salió hace poco, pues tenemos cuadros de mando específicos para todo el tema de SolarWinds y FireEye, ¿vale? Pero en cuanto al idioma, pues por ejemplo, voy a coger este genérico de aquí. Aquí pone Fixed Vulnerabilities, por ejemplo. Bueno, pues a nosotros nos interesaría tener mejor pues vulnerabilidades solucionadas, ¿no? Porque esto se puede exportar o porque esto para presentárselo a otras personas puede ser interesante cambiarle a español, ¿vale? Pues se puede hacer. Vamos a editarlo y, por ejemplo, aquí en el nombre pues le podemos poner vulnerabilidades solucionadas, ¿vale? Y ya estaría. O sea que sí, la respuesta es sí. Perfecto. Y teníamos una última pregunta de Lourdes del Río. ¿Se puede integrar con plataformas SIEM? Sí. Sí, por supuesto. Tenemos integración ya directa creada con los principales fabricantes de SIEM. Tenemos conectores ya creados pues para Currada, por ejemplo, de IBM, para Splunk, para Logarithm, para ArcSight. Vale, creo que tenemos alguno más, no recuerdo exactamente los otros fabricantes, pero tenemos Allen un Bolt me parece que catálogo. también, ¿verdad? ¿Perdón? Allen Bolt también creo que lo tenéis. Alien Ball también, sí, creo que sí. Pero vamos, aunque no esté el conector ya diseñado y hecho, se podría hacer también, ¿vale? Tenemos un departamento que se dedica a hacer este tipo de cosas y bajo petición se podría estudiar el desarrollo. Pero es tan sencillo como que todo este servicio que os he enseñado, ¿vale? Tiene una API por detrás. Y toda esa API tiene las mismas funciones que habéis visto que se pueden hacer de forma manual. Lo que quiere decir es que todo se puede programar y todo se puede automatizar para ahorraros tiempo, para ahorraros esfuerzo y para que el proceso sea lo más ágil posible. Y, por ejemplo, integraciones con terceros para Qualys es clave, es fundamental, porque en este mundo de la seguridad nadie puede ser el único que controle todo. Al final dependes de otros departamentos, depende de otras herramientas más específicas y todas tienen que convivir y compartir información, que es la clave. Compartir información y programar y automatizar todas esas tareas. Y con el SIEM es una pieza fundamental por integrarnos con otra serie de eventos que pueden ser interesantes correlar, obviamente, claro. Pues muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, José María, gracias a todos por asistir a este webinar tan interesante sobre la protección del endpoint de la mano de OneSec, el área de ciberseguridad de Alhambra y de Qualys. Pues nada más, no sé si tenéis algo más que añadir, José María o Sergio, en principio no hay más preguntas y Nada, estamos justo agradecimientos. en el tiempo. Agradecimientos a todos. Dar las gracias a la gente y a vosotros, Pues de verdad. gracias a vosotros, espero que sigáis todos bien y como decía José María, os iremos informando de los próximos webinars. Para ello, también conocer vuestro feedback en la pequeña encuesta que se os realizará ahora a la finalización del evento y en los próximos días os haremos llegar tanto las presentaciones como el vídeo del propio webinar por si hay algo que queráis repasar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos y feliz semana. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego.